Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para que en esta mañana Él nos guíe en este estudio que tenemos de la palabra y que Él sea con cada uno de nosotros. Amén. Puestos de pie, vamos a orar y demos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día, Señor. Gracias porque nos hiciste libres en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo somos libres para adorarte, Señor, para buscarte, para aprender de tu palabra, Señor. Gracias que en esta mañana, Señor, tú seas con cada uno de nosotros, nos ayudes, nos des discernimiento, Señor, que su Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, nuestro corazón delante de ti, Señor. Gracias por la alabanza, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Usa este siervo inútil, Señor, en tus manos para la gloria y honra tuya, Señor, y para edificación de tu iglesia. Gracias te damos por estos momentos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Toma asiento, hermano. Bueno, imagino que la mayoría de los que estamos aquí ya tenemos el material. Amén. Si no es así, pues ya se dieron las indicaciones donde se puede conseguir el material que estamos trabajando para escuela dominical. Amén. ¿En qué página nos quedamos, hermanos? ¿En la 10? Amén. Bueno, vemos entonces que la lección 1, hermanos, habla de la situación política que está viviendo Palestina en el nacimiento de nuestro Señor, o bueno, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta fuerte tensión política entre la ocupación extranjera, que eran los romanos, y el nacionalismo judío, ¿sí? Mientras esto sucedía, ellos esperaban un Mesías libertador. Mientras esta opresión en el pueblo judío pasaba, ellos esperaban, ¿verdad? Un rey, esperaban un libertador para su pueblo. Bueno, vamos al capítulo 10 y vamos a seguir con el punto número 6, amén. Dice, punto número 6, pero aunque el César vivía en Roma, sus soldados pasaban revista por las calles de Palestina y los estandartes romanos ondeaban sobre los cuarteles. Dice, lógicamente, tener a los soldados, ¿qué, hermanos? Romanos en su país, dice, no les agradaba. ¿A quién, hermanos? A los judíos, ¿verdad? No era grata, ¿verdad? Porque ellos querían invadir su pueblo y estaban bajo esa presión del imperio romano. Bueno, el 7 dice, pero los judíos tenían otro motivo de inquietud. Y vamos a ver, hermanos, estas monedas que son importantes y que la palabra de Dios nos habla también, ¿verdad? Y vamos al inciso A que dice, ¿de quién era la imagen e inscripción en la moneda de tributo? O sea, de los impuestos. ¿De quién es la imagen, hermanos? De Augusto César, ¿verdad? Como veíamos, él fue adoptado por Julio César, quien le dio este apellido, el César. El punto B dice, ¿cuál de las monedas de arriba es romana? ¿Cuál es la moneda romana, hermanos? ¿A, B o C? El B, ¿verdad? Porque ahí viene la imagen y viene el nombre de Augusto César. Punto C. ¿A qué imperio tenían que pagar impuestos los judíos entonces, hermanos? Al imperio romano. Muy bien. Dice, las monedas de Augusto César, hermanos, simbolizaban en ese momento la consolidación del imperio romano, sus logros y las fuerzas militares que ellos tenían. Como estábamos viendo, ellos tenían un poder militar, ¿verdad? Dice, las monedas funcionaban como una forma de comunicación masiva, asegurando que la imagen y los títulos del primer emperador fueran reconocidos en todas las provincias romanas. Augusto César quería consolidarse como el emperador romano. Por eso es que surgió esa moneda a quienes los judíos tenían que dar ese tributo. Y bueno, vemos otras monedas. La A es una moneda británica y la C es una moneda búlgara, para que usted lo tome ahí en cuenta. Bueno, vamos a ver el punto 8. ¿Cuál habría sido la actitud de la mayoría de los judíos hacia los romanos en tales circunstancias? ¿Cómo se sentían los judíos, hermanos, ante esta situación? ¿Tenían aprecio, odio o indiferencia? Odio, ¿verdad? Ellos estaban enfurecidos por lo que estaba pasando, ¿verdad? Vamos al 9, dice, debido a esto, en Palestina, un grupo de patriotas formaron el partido de los cananistas. Otros le llamaban celotes. Eran revolucionarios que buscaban librar a su país de los extranjeros romanos por medio de la violencia. Estos judíos odiaban a los romanos aún más que el resto de sus compatriotas.
viene una pregunta, dice, ¿los cananistas eran nativos o extranjeros en Palestina? ¿Qué eran los cananistas, hermanos? Eran nativos, ¿verdad? Eran de la misma patria judía, pero estos formaron un grupo revolucionario, mejor conocido como los celotes, que estaban en contra del imperio romano. Y dice, celotes, hermanos, viene del griego que significa apasionado o fanático de la ley de Dios. Dice, un grupo político y religioso quienes buscaban derrocar el dominio del imperio romano mediante la fuerza armada. Defendían que solo a Dios, hermanos, era el soberano de Israel y que pagar impuestos a César era traición religiosa. Este grupo, hermanos, estaba en contra de lo que estaba haciendo el imperio romano, de cobrar impuestos al pueblo judío y que solamente a Dios se le tenía que dar la gloria y la honra. Por eso dice que, mejor conocidos también como celotes, eran apasionados o fanáticos de la ley de Dios, eran fervientes, hermanos, por cumplir la ley de Dios. Amén. Entonces vamos al 10, al punto A, que dice, ¿cómo se llamaban los judíos revolucionarios? Cananistas o celotes. El B dice, fíjese bien, cananistas no se refiere a Canaán, el nombre judío para Palestina, sino a judíos ¿qué? Revolucionarios. Aquí yo voy a dar dos ejemplos, hermanos. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 10, Evangelio de Mateo, capítulo 10, y vamos a leer el verso 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Dice, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí vemos la palabra cananista. Ahora vamos a Marcos. Al Evangelio de Marcos, y vamos a leer el capítulo 3, verso 18. Marcos 3, 18. Amén. Dice la palabra de Dios, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Nuevamente vemos la palabra cananista. Más adelante vamos a ver por qué se habla de Simón el cananista. Amén. Bueno, entonces dice el B, fíjese bien, cananista no se refiere a Canaán, el nombre judío para Palestina, sino a judíos revolucionarios o celotes. Simón el cananista, en otras versiones de la Biblia, hermanos, se le llama el cananeo, para diferenciarlo de Simón Pedro, ¿sí? Uno es Simón Pedro y otro es Simón el cananista. Vamos a la página 11, hermanos. Página 11, punto número 11. ¿Ya lo tiene? Dice así, un poco antes de nacer Jesús, los cananistas hicieron una revolución en contra de sus conquistadores, con el fin de expulsarlos de Palestina. ¿En contra de qué potencia imperialista hicieron los cananistas la revolución, hermanos? ¿En contra de quién? Del imperio romano. El 12 dice, ¿cuál era el título del emperador romano? El César, Augusto el César. El 13, hermanos, dice, la revolución cananista fue brutalmente aplastada por el ejército romano, que ejecutó a miles de los patriotas judíos capturados. ¿Qué método usaron los romanos para ajusticiar a los revolucionarios según este dibujo, hermanos? La crucifixión. ¿Y qué era lo que ellos querían dar o notar el imperio romano haciendo esto? Bueno, daba un mensaje claro, hermanos, a todo aquel que fuera en contra del imperio romano. Aquellos que se iban a rebelar contra el imperio romano iban a pasar esto, iban a ser muertos e iban a ser crucificados, que fue lo que pasó con este grupo revolucionario que estaba en contra del imperio romano. El 14 dice, entonces Jesús no fue el único judío crucificado. Sabemos que los romanos crucificaron a muchos judíos revolucionarios que se llamaban cananistas o celotes. El 15 dice, hermanos, fracasada la revolución abierta, los cananistas siguieron operando en Palestina como una resistencia clandestina oculta. Ya se habían ocultado después de lo acontecido. Dice, viene una pregunta,
¿Cuál habrá sido la actitud de los cananistas hacia los romanos después de la matanza de tantos compatriotas? Habían tenido un aprecio, un odio intenso, una indiferencia, hermanos. Un odio intenso, ¿verdad? Perdón, por lo que habían hecho con sus patriotas, ¿verdad? Que los habían matado y los habían crucificado. El 16 dice: pero en Palestina hubo otro grupo de judíos que no odiaba a los extranjeros romanos, porque siendo empleados por ellos ganaban mucho dinero. Este grupo judío era el de los publicanos. Nota: publicano quiere decir cobrador de impuestos. Los publicanos eran judíos que cobraban impuestos a los demás judíos para entregarlos a los romanos. Sus mismos patriotas judíos trabajaban para el Imperio Romano, quienes les cobraban los impuestos, y algunos cobraban un poco más, y de esa manera ellos se enriquecían a través del pueblo. Viene una pregunta: ¿los publicanos eran nativos o extranjeros en Palestina? ¿Qué eran, hermanos? Nativos, ¿verdad? Eran del mismo pueblo judío los publicanos, pero ¿qué hacían? Trabajaban para el Imperio Romano y a veces cobraban en exceso, y de esa manera ellos se enriquecían, como les decía, a través del pueblo judío. Gloria a Dios. Los publicanos, hermanos, eran recaudadores de impuestos judíos que trabajaban para el Imperio Romano. En los tiempos de Jesús eran odiados y considerados traidores, corruptos y pecadores públicos. Jesús, sin embargo, hermanos, vamos a ver más adelante un ejemplo muy claro, los incluyó en su ministerio y llamó a Mateo, uno de ellos, para ser apóstol, quien a su vez dejó su labor para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo, quien escribió el primer evangelio, hermanos, era un publicano, era un recaudador de impuestos. Y Jesús lo llamó para que le sirviera y llevara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera vamos a ver con Simón el cananista. Vamos al 2, hermanos. Capítulo 12, punto 17. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Dice: los publicanos eran judíos, pero como ganaban mucho dinero sirviendo a Roma, su actitud hacia los romanos era muy diferente a la de los cananistas y a los demás judíos. Dice: los publicanos odiaban a los romanos o colaboraban con ellos. ¿Qué hacían, hermanos? Colaboraban con ellos, ¿verdad? Eran simpatizantes con ellos y colaboraban con ellos porque ellos, los publicanos, entregaban los impuestos que cobraban al Imperio Romano. Entonces eran simpatizantes y colaboradores del Imperio Romano. El 18 dice: ¿se acuerda usted de los impuestos que tenían que pagar los judíos? Punto A: ¿de quién era la imagen e inscripción en la moneda de los impuestos? De César, Augusto César. El 18b: ¿a qué imperio tenían que pagar impuestos los judíos, hermanos? Al Imperio Romano, por el cual estaban siendo, digamos de alguna manera, esclavizados, ¿verdad? El pago era el tributo por la protección y control romano. Los impuestos eran excesivos, recaudados por los publicanos, que eran judíos, que cobraban un extra para su propio beneficio, generando pobreza, descontento social en el pueblo. Por eso es que el pueblo judío odiaba, ¿verdad?, a los publicanos. ¿Por qué? Porque les exigían un pago aún mayor para que ellos se hicieran ricos, pero también pagarlos al Imperio Romano. Muy bien, punto número 19. Dice: los colaboradores de impuestos eran judíos, pero cobraban a sus propios compatriotas los impuestos a favor de un imperio extranjero que era el Imperio Romano. ¿A quiénes cobraban impuestos los publicanos? ¿A los romanos, a los judíos o a ninguno de los dos? A los judíos, ¿verdad? A ellos les cobraban los impuestos. El 20, hermanos: los publicanos se comprometían a entregar al gobierno romano cierta cantidad del dinero cobrada a los judíos, mientras que ellos se quedaban con el resto de lo recaudado como sueldo
De esta manera, muchos publicanos se hicieron ricos a costa de sus propios compatriotas. Por eso era el odio, hermanos, ¿sí? Porque mientras ellos se empobrecían, sus patriotas se enriquecían por el cobro que les hacían. Dice, ¿cuál habrá sido la actitud de los cananistas hacia los publicanos? Los cananistas eran los revolucionarios. Hacia los publicanos por vender la libertad de su patria al enemigo en esta forma. No les importaba, los apreciaban o los odiaban como traidores a la patria. El C, ¿verdad? Los odiaban como traidores a la patria, ¿sí? Tenían ese odio hacia ellos. ¿Por qué? Porque los estaban traicionando. El 21 dice, a un gran filósofo que vivió antes de Jesús se le preguntó una vez, ¿cuáles son las más crueles de todas las fieras? Él contestó, entre las bestias del desierto, el oso y el león, pero entre las bestias de la ciudad, el publicano y los piojos que chupan la sangre de otros. Y aquí nos hace una pregunta, ¿por qué el filósofo comparó al publicano con los piojos que viven chupando la sangre de otros? Use sus propias palabras. ¿Ahí usted cómo considera esto, hermanos? ¿Cómo considera esa traición hacia la patria? Es como si yo me fuera, digamos, a Estados Unidos, hermanos, y radicara allá y me olvidara de mi país, ¿verdad? Y estuviera a favor de ese país, viendo que el país donde yo nací, donde yo crecí, fuera explotado por ese país en el que yo radico. ¿Cómo lo vería usted? ¿Cómo vería este ejemplo? Con sus propias palabras, explique ahí ese ejemplo, hermanos. Dice, ¿por qué el filósofo comparó al publicano con los piojos que viven chupando la sangre de otros? Usted use sus propias palabras. Podría ser una explotación económica, ¿verdad? Una explotación económica del Imperio Romano usando sus mismos patriotas, los judíos, para los impuestos que cobraban. Los publicanos se hacían ricos explotando a sus patriotas judíos. Eso es una traición. Bueno, y en cuanto a esta referencia, hermanos, de cuáles son las más crueles de todas las fieras, hermanos, la misma Biblia también nos habla de esto. No lo vamos a leer para no extendernos, pero si gusta anotarlo, hay 3 referencias en Eclesiastés capítulo 3, 18 al 20, Apocalipsis 13, 18 y segunda de Pedro capítulo 2, del 12 al 21. ¿Sí? Eclesiastés 3, capítulo 3, 18 al 20, Apocalipsis 13, 18 y segunda de Pedro, capítulo 2, del 12 al 21. En esos textos vamos a entender un poco mejor de lo que nos está hablando esta parte. En la Biblia, hermanos, usa el término bestia para igualar al hombre en su fragilidad mortal o para describir sistemas de poder mundano de hombres salvajes y hostiles. Por eso les di estas referencias en la palabra de Dios para que usted en su casa lo estudie mejor y pueda abarcar más en este estudio. Vamos al capítulo 3, hermanos. Gloria a Dios, capítulo 13. ¿Ya lo tiene? ¿Perdón? No, es que es el 12, yo también me confundí, sigue la 15, la 16, pero aquí más adelante está la 13. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. Bueno, estábamos en el 12, vamos al 13. ¿Sí? Es que en el mío cuando lo estaba estudiando, viene el 12, viene el 12 y luego viene el 15, 16 y luego viene el 13, ¿sí? Vamos a la página 13, ¿sí? Gloria a Dios. Punto 22, ¿amén? ¿Ya lo tiene? Dice el 22, punto A. ¿Qué era un publicano, hermanos? Un cobrador de impuestos. Punto B. ¿Con qué imperio colaboraba? Con el imperio romano. A ellos les entregaban esos impuestos que cobraban al pueblo judío. El 23, hermanos. ¿Qué significa el nombre cananista? Uno que vive en Canaán, un cobrador de impuestos, un publicano, un revolucionario judío.
un revolucionario judío, punto D, muy bien. El 24, tanto los publicanos como los cananistas eran judíos, sin embargo sus ideas políticas eran totalmente opuestas entre sí. Los publicanos, hermanos, trabajaban para el Imperio Romano y los cananistas eran un grupo revolucionario que estaban en contra del Imperio Romano. Entonces dice, ¿cuál de los dos grupos políticos destacados arriba, punto A, odiaba a los romanos? ¿Quiénes odiaban a los romanos? Los cananistas, los revolucionarios o los celotes. Punto B, ¿quiénes colaboraban con ellos? Los publicanos, que eran pues los enemigos, los consideraban enemigos, traidores, cobradores de impuestos. El 25. Entonces los cananistas y los publicanos eran entre sí amigos, enemigos o ninguno de los dos. Enemigos, ¿verdad? Porque tenían diferentes ideas y trabajaban, digamos, diferente, ¿verdad? Por eso eran enemigos. Unos querían recuperar esa libertad del pueblo judío derrocando al Imperio Romano, pero no pudieron, que eran los revolucionarios, y los publicanos pues estaban trabajando con el Imperio Romano. El 26. Ambos grupos, los publicanos y los cananistas, vivían en el mismo país llamado, ¿cuál era el país, hermanos? Palestina, ¿verdad? Ambos grupos, los publicanos y cananistas, vivían en el mismo país llamado Palestina y eran de la misma nacionalidad, ¿qué, hermanos? Judía. Los dos grupos eran judíos. El 27. En la agitada situación política de Palestina en el tiempo de Jesús, dos grupos políticos entre los judíos eran enemigos a muerte. ¿Quiénes eran? Los cananistas y ¿quién? Los publicanos, ¿sí? Vamos ahora, hermanos, en el 28 vamos a hacer nuevamente un pequeño ejercicio para reforzar la lección 1B. Vamos a la página 213. 213. Página 213, amén. Punto número 1. ¿Cuál de los dos grupos judíos que hemos estudiado odiaba a los romanos? Los cananistas, ¿verdad? Los revolucionarios. Punto B. ¿Cuál de los dos grupos judíos que hemos estudiado colaboraban con los romanos? Los publicanos, los cobradores de impuestos. Punto número 2. ¿Cuál era la nacionalidad de la mayoría de los recaudadores de impuestos en Palestina? Eran judíos. ¿Ven? Punto B. ¿De quiénes recolectaban impuestos? Del mismo pueblo judío, de su misma patria. ¿Para quiénes los recaudaban? Para el Imperio Romano. El 3, punto A, dice, ¿qué eran los cananistas? Judíos revolucionarios, amén. Y el B dice, ¿eran enemigos o amigos de los recaudadores de impuestos? Eran enemigos, ¿verdad? Los odiaban. Bueno, regresamos a la página 13, nuevamente. Y dice, ¿sabía usted que hubo un ex publicano y un ex cananista entre los 12 apóstoles de Jesús? Dice, observa el dibujo de la página 14 de la próxima lección. Mañana estudiaremos este tema. Mateo, que era publicano, que era cobrador de impuestos, y Simón, el cananista, que era revolucionario, fueron los dos apóstoles llamados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos claramente cómo Dios, de lo menospreciado, de lo vil, los saca y los trae ante Él para llevar su evangelio, para servirle. Un ejemplo muy claro, hermanos, para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Aquí terminamos y empezamos la próxima semana nuestra lección 1C. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia.
Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, que tú nos sigas dando esa revelación de tu palabra en nuestra vida, Señor, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Padre, porque de igual manera tú nos sacaste, Señor, de lo vil, de lo menospreciado, Señor, nos sacaste de la inmundicia, del pecado, Señor, y nos trajiste a tu luz admirable, Señor, para honrarte, para glorificarte, Señor, para servirte, para llevar tu evangelio, Señor, a toda criatura, aquellos que no le conocen. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te lo pedimos y rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén.